Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, bueno, un tema potente. Las 10 estrategias clave que se usan para la manipulación social. Son esas herramientas silenciosas que, sin que nos demos cuenta, van moldeando la opinión pública. Vivimos en la supuesta era de la información, ¿verdad? Pero aquí es donde surge la gran pregunta, la que lo cambia todo. ¿Toda esa avalancha de datos nos hace más libres? ¿O por el contrario, es precisamente la herramienta que se utiliza para controlarnos? Para entenderlo mejor, vamos a organizar estas estrategias en 5 grandes bloques. Primero, veremos cómo se desvía nuestra atención. Luego, cómo se nos imponen cambios que serían inaceptables de otra manera. Después, cómo se ataca directamente el pensamiento crítico. Veremos también cómo nos llevan a controlarnos a nosotros mismos. Y por último, y lo más importante, cuál es la posible salida a todo esto. Venga, empezamos. Arrancamos con el primer grupo de tácticas. Estas son las que están diseñadas para manejar el foco de la atención pública, para decidir qué miramos y qué ignoramos. A ver, la primera, y seguro que esta nos suena a todos, es la de la distracción. La idea es muy sencilla en realidad, mantener a la gente ocupada. Ocupada y ocupada. ¿Con qué? Con un bombardeo constante de noticias sin importancia, de polémicas superficiales, de entretenimiento sin fin. El objetivo es que no quede ni tiempo ni ganas de pensar en los problemas de verdad, en los que de verdad nos afectan. Y esto nos lleva a una técnica que es un clásico. Vamos, el método problema-reacción-solución funciona en 3 pasos muy claros. Primero, se crea un problema o se deja que uno ya existente se agrave. Pensemos en una crisis económica o un pico de violencia urbana. Segundo, la gente, como es normal, se asusta y exige que los de arriba hagan algo. Y tercero, ¡zas! Las élites aparecen con la solución que ya tenían guardada en un cajón. Una solución que suele implicar recortes de libertades o medidas de austeridad que de otra forma nadie habría aceptado. Es una jugada de manual. Pasamos ahora a ver algo más sutil. ¿Cómo se consigue que la gente termine aceptando lo que en un principio era inaceptable? Pues no se hace de golpe. Se construye, poco a poco. Es casi una obra de arquitectura social. Aquí tenemos 2 estrategias que son como hermanas, van de la mano. Por un lado, la gradualidad, o sea, aplicar los cambios a cuentagotas. Una medida hoy, otra dentro de 6 meses, otra el año que viene, durante años. Si esas mismas reformas se aplicaran de la noche a la mañana, provocarían una revuelta. Pero así, poco a poco, lo que era impensable se convierte en normal. Y a esto se le suma la estrategia de diferir. Es decir, vender un sacrificio actual como algo doloroso pero necesario para alcanzar un futuro maravilloso. Un futuro que a lo mejor nunca llega. Es más fácil que la gente acepte un dolor que está por venir que uno que es inmediato. Y ahora entramos en un terreno, más delicado todavía. Porque estas estrategias ya no atacan lo que pasa fuera, en la sociedad. No, atacan directamente nuestra capacidad para pensar de forma crítica. Van a la raíz. Fijaos, estas 2 tácticas las vemos a diario, por todas partes. Por un lado, la infantilización. Muchos discursos, ya sean políticos o publicitarios, nos hablan con un tono súper simple, con argumentos básicos, casi como si se dirigieran a niños. ¿Para qué? Para desactivar nuestra capacidad de análisis. Y por otro lado, la emocionalización. Se apela directamente al corazón, no a la cabeza, al miedo, a la rabia, a la compasión. Se busca provocar un cortocircuito en la razón. Porque cuando uno siente con mucha intensidad, deja de pensar con claridad. Y estas 2 son la pareja perfecta, se alimentan la una a la otra. Por un lado, se busca mantener una educación pública deficiente. El objetivo es que la brecha de conocimiento entre la gente de a pie y las élites sea cada vez más grande, insalvable. Y al mismo tiempo se bombardea culturalmente con la idea de que ser ignorante, vulgar, inculto, es lo moderno, es lo guay. Se ridiculiza el saber y el pensamiento profundo. Y con esto llegamos al nivel maestro, a las estrategias más sofisticadas, las más retorcidas, si me permitís la expresión. ¿Por qué? Porque aquí ya no hace falta un control externo. Aquí se consigue que sea el propio individuo el que se controle a sí mismo. Esta es, de verdad, una de las más efectivas y peligrosas. Consiste en hacer creer a cada persona que es la única responsable de su situación, de sus fracasos, que si no le va bien es por su culpa, por su falta de inteligencia, de esfuerzo, de lo que sea. ¿Y cuál es el resultado? Pues que en lugar de rebelarse contra un sistema que puede ser profundamente injusto, la persona se culpa a sí misma. Y eso solo genera desánimo, depresión y, sobre todo, inacción. Y aquí llega la joya de la corona, la estrategia final, que es, es para echarse a temblar. Gracias a la psicología, a la neurobiología, al Big Data, el sistema ha llegado a un punto en el que nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Como se ve en la tabla, el sistema sabe cuáles son nuestras reacciones inconscientes, nuestros miedos más profundos, mientras que la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de por qué sentimos lo que sentimos. Esto crea un desequilibrio de poder que es sencillamente abismal.
Claro, después de ver todo este panorama, la pregunta cae por su propio peso. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguna forma de contrarrestar esto? ¿Existe una respuesta? Pues mirad, la respuesta en el fondo es sencilla. Ojo, sencilla de entender que no de aplicar. El antídoto fundamental contra todo esto es la conciencia. El simple hecho de saber que estas estrategias existen, entender cómo funcionan y sobre todo hablar de ello, comunicarlo. Esa es la principal herramienta de defensa que tenemos. Hay una frase demoledora del periodista argentino Rodolfo Walsh que lo clava, que lo resume a la perfección. Porque cualquier sistema de control, para poder funcionar, necesita una cosa por encima de todas las demás: el aislamiento. Y aquí está su mensaje completo, que es un cierre brutal para todo esto que hemos visto. Lo que nos dice Walsh es que el simple acto de compartir información es un acto de libertad. Es una forma de romper ese aislamiento que el poder necesita como el aire para respirar. Es una llamada a la acción. Una acción individual, sí, pero con un poder colectivo inmenso. Así que al final, la clave es esta. El simple hecho de entender cómo funcionan esas herramientas y hablar de ello con los demás, ese es el primer paso, y el más importante, para empezar a neutralizarlas y recuperar el control sobre nuestro propio pensamiento. Y con esa idea nos quedamos. La defensa más poderosa que tenemos no es ningún arma secreta ni ninguna fórmula mágica. Es simplemente esto: hacer que la información no pare de moverse, compartir el conocimiento, difundirla.